Gracias por venir. Buen día, ¿cómo andan? Todo Placer bien. acompañarlos. La verdad que también un placer tenerte para hablar un poco de la inmunidad de rebaño, es decir, los niveles de vacunación en el Uruguay son altos, un 60% ya con la segunda dosis. Si uno hace la comparativa con la región estamos muy bien. ¿Y cuánto afecta el contexto regional en la conquista de una inmunidad de rebaño, ¿no? Porque la epidemia es global, ¿no? No respeta las fronteras. Muchas veces uno dice, che, qué bien que está el Uruguay, pero sin embargo tenemos Argentina y Brasil allí. Con niveles de vacunación bastante más bajos que los nuestros, ¿no? ¿Cuánto condiciona ese plan del gobierno de llegar a septiembre con la inmunidad de rebaño? Bueno, mucho, porque digamos la inmunidad de rebaño es un concepto bastante complejo y es a nivel global, digamos. En ningún país va a estar a salvo de esta pandemia hasta que todos estén a salvo. Se habla mucho de tercera dosis y demás. Lo importante es que todo el mundo se vacune primero y después ya habrá tiempo de empezar a discutir el tema de tercera dosis, sobre todo con tanta inequidad hecha a nivel de cobertura. La inmunidad de rebaño es más que un porcentaje, es un estado en el cual la mayoría de la población es inmune. Y lo cierto es que la inmunidad de rebaño, para bloquear los contagios, va a ser prácticamente imposible de alcanzar, digamos. Para lograr la erradicación del virus, que es imposible, necesitamos una cobertura vacunal mundial y global, mucho esfuerzo, y una vacuna que sea esterilizante, es decir, que evite los contagios. No tenemos ni una cosa ni la otra, por tanto el virus va a seguir circulando en forma endémica en el país y en el mundo. ¿Qué tanto va a circular? Depende de la región y depende de qué tanta cobertura vacunal haya. Por eso es importante que los esfuerzos vacunatorios sean a nivel nacional, por supuesto, pero a nivel mundial y regional antes de empezar a una tercera La dosis. inmunidad de rebaño no erradica la enfermedad. La inmunidad de rebaño que podemos aspirar con el tipo de vacunas que tenemos, digamos, a nivel histórico se ha erradicado del mundo dos virus, solamente dos, la viruela y la peste bovina. El resto de los virus los tenemos circulando, uno piensa en sarampión, en paperas. Lo cierto es que cuando baja la vacunación de esos dos virus, lo vimos en Estados Unidos hace unos años, los virus reemergen y aparecen otra vez, es decir, no se extinguen. Lo mismo va a pasar con el coronavirus. Va a estar circulando, vamos a convivir con él. Lo que vamos a aspirar a una inmunidad de rebaño que permita bajar los niveles de transmisión comunitaria y, por tanto, los casos graves y las hospitalizaciones. Pero seguiremos con él, tendremos brotes esporádicos cada tanto en esta nueva fase que está empezando post-vacunación, pero conviviremos con él como un virus más. ¿Y la variante Delta no representa una amenaza para los planes del gobierno? Es decir, ¿no nos puede cambiar la jugada de un día para el otro? La variante Delta entra al país en un escenario favorable, digamos, o mejor comparado con cuando entró P1. Digamos, estamos en un escenario de casi control de la epidemia. Uruguay, por suerte, vuelve a tener el control de la epidemia, con el país entrando a verde, con la herramienta Tetris, aquella de testeo, rastreo y aislamiento establecida otra vez. Eso hace que la entrada a la variante Delta sea un riesgo, pero más que nada, fundamentalmente para los no vacunados. Esto se habla mucho de una pandemia de los no vacunados respecto a Delta. Lo vemos en Reino Unido, lo vemos en Estados Unidos. Los porcentajes de hospitalización y muerte se dan más del 95% en no vacunados o con una dosis sola. Por eso la importancia de la vacunación para frenar la Delta. Bien, la ley de aglomeraciones dejó, digamos, de regir y vimos, por lo menos yo este fin de semana, un importante movimiento en locales nocturnos, boliches, al mediodía y demás. ¿Se puede esperar que en las próximas semanas aumenten los casos? Tal vez no la gravedad, pero sí los casos. Digamos, las epidemias y las pandemias siempre tienden a crecer. La tendencia es a crecer. Uno podría esperar con mayor actividad la posibilidad de que la Delta se empiece a expandir. Claramente la variante Delta, y volviendo al punto anterior, para extenderse tiene dos frenos. Uno es la P1, que es dominante, y la otra es la vacunación. Entonces va a depender del aumento de casos, entre otras cosas, de qué tanto se expanda, qué tan rápidamente se expanda la Delta. Pero sí, es un escenario posible esperar el aumento de casos. No debería preocuparnos ni alarmarnos, porque seguramente ese aumento de casos no esté acompañado de forma proporcional lo que es hospitalización y fallecimiento, que es lo más importante. El objetivo de la vacunación primario es ese y lo ha cumplido. Las dos vacunas, las tres vacunas que tenemos han estado a la altura y han bajado la curva, la han aplanado completamente. Entonces, de surgir nuevos casos, que van a surgir, no debería preocuparnos y no avisora un escenario de una ola como la que tuvimos dentro de los últimos 3 meses, y ni siquiera un escenario como el 2020. ¿Entendés que si eso pasa no sería necesario mover las perillas para atrás? En principio no, por la alta cobertura de vacunación y porque tenemos el control de la epidemia al alcance de la mano. Entonces, en el corto plazo uno no avisora
que ante el aumento de casos sea necesario Bien. la vuelta atrás en medidas. Como así también hace un mes atrás estábamos en rojo, entonces la apertura de actividades era un poco más riesgosa. Hoy, con el momento que hay, no se nota aumento de casos, desde el 5 de julio que fue la apertura. Entonces, de haber aumento de casos no va a ser tan dramático y no va a estar acompañado, repito, por aumento de hospitalización y muerte. Bien. Santiago, tú decías recién que obviamente yo pienso lo mismo, vamos a seguir conviviendo con el virus, eso es una realidad. Hay gente que sigue sin vacunarse, ya no es un tema de accesibilidad, digo, porque ya se va hasta las casas a golpearle a la gente para que se vacune. Hay gente que igual se niega a pesar de esas cifras que tú hacías referencia o ese mapa que está, digo, por suerte cambiando de color. ¿Qué le dirías como virólogo a esa persona que aún no se ha vacunado porque no quiere vacunarse? Es muy sencillo, digamos. No hay argumentos para no vacunarse, realmente no los hay. No hay argumentos en cuanto a la seguridad de las vacunas. Realmente han sido las vacunas más seguras que hemos tenido en los últimos 20 años. No hay duda respecto a su efectividad. Son vacunas muy efectivas, tanto para reducir los contagios, más unas que otras, y sobre todo para reducir los casos graves y las muertes. Y lo otro es que la única forma de salir de esto es con vacunación. La única forma de salir de este tipo de epidemias es con vacunación y no hay otra manera de salir de ella. Lo vemos con nuestros abuelos, que no iban a vacunarse sin ningún tipo de cuestionamiento porque lo saben. Ellos han vivido epidemias, han vivido pandemias y saben que esto sale con vacunación. Claro. Y realmente es un acto de solidaridad vacunarse. Lo vemos en Estados Unidos. La principal razón del aumento de la variante Delta es las personas que han decidido no vacunarse. Esa es la principal razón por la cual la Delta se expande y los estragos que está volviendo a hacer otra vez en Estados Unidos, en estados no vacunados. En Israel, por ejemplo, un porcentaje de altísima vacunación, la curva de fallecimiento está aplanada completamente. Hay casos, sí, pero está aplanada completamente. En Estados Unidos la situación es distinta por esa sensación de negarse a vacunarse. Santiago, tenemos un muy buen nivel de vacunación en nuestro país y con esto que decís de los aumentos de los contagios en el mundo, por ejemplo, Francia, Italia, varios países de Europa, también Australia, están implementando los certificados sanitarios no solo para las actividades masivas, sino también lo están viendo para el ingreso de restaurantes, para otro tipo de cuestiones de la vida cotidiana. ¿Es una buena herramienta? ¿Deberíamos imitar, ya que tenemos un buen porcentaje de la población vacunada, lo de tener un certificado para ciertas actividades y sobre todo ahora con la apertura de la cultura y de otros eventos? Bueno, Jimena, es un tema bien discutido y bien debatido. Habría que hacer dos diferenciaciones. Uno es lo que es intrapaís y otro lo que es interpaís. Lo que es el pasaporte sanitario, sí, y de hecho actualmente para diversas enfermedades se le exige una vacunación previa a la entrada. Fiebre amarilla es un ejemplo típico. Entonces ahí sí es más sencillo el pasaporte sanitario. Intrapaís, yo preferiría avanzar por el aumento de la cobertura de vacunación y promover la vacunación y aumentar la segunda dosis en toda la población antes que ir por ese lado. Me parece que es una herramienta que puede ser útil desde el punto de vista sanitario, si bien la vacunación no impide los contagios, eso lo tenemos claro. Hay otro tipo de dificultades más de tipo legal, pero yo prefiero avanzar en la vacunación, que todo el mundo esté cubierto con 2 dosis, y de esa manera no va a ser necesario un pasaporte verde para las actividades. ¿Y hacerse los test PCR o test rápidos sí es una buena herramienta? Siempre es una buena herramienta. El asunto ahí que a nivel estatal sería bueno que se pudiera brindar la posibilidad de ese test. Son test costosos en el caso de la PCR. Los test antigénicos tienen la dificultad de que muchos pacientes asintomáticos se le escapan. Entonces, sí, la respuesta es que sí, pero insisto, creo que avanzar en la vacunación y cuando avancemos con eso no va a ser necesaria ninguna de estas medidas. Y en el tiempo, o sea, la posibilidad de una nueva ola está condicionada obviamente a la cantidad de gente que pueda vacunarse en el país pensando cuando se abran las fronteras. Yo que sé, Argentina es un desastre, Brasil es un desastre y yo pienso que bueno, cuanto más gente esté vacunada en nuestro país, obviamente más vamos a evitar la posibilidad de que surja una nueva ola cuando se abran las fronteras. Sí, claro. Sí. La idea es formar un escudo de inmunidad en la cual la mayor cantidad de gente posible esté vacunada en Uruguay para evitar brotes que vengan de personas no vacunadas. Uno piensa en actividades del verano, por eso insistía en los pasaportes sanitarios, una medida que va a haber que implementar en virtud de las diferencias que hay a nivel epidemiológico entre los países. Uruguay con una situación controlada, Argentina y Brasil todavía lejos de eso. Entonces, ante situaciones tan distintas va a ser necesario poner alguna forma de traba que haga que no se mezclen los dos contextos epidemiológicos porque son totalmente distintos. Santiago, ¿seguís pensando que es inoportuna la vuelta a los espectáculos públicos? Masivos creo que sí. Masivos creo que sí. Digamos, hay actividades
de cierto nivel de seguridad que se puede empezar a implementar con aforo, Por ejemplo. cines, teatros, Eso sí. ese tipo de cosas creo que es apropiado empezar a moverlo, primero por toda la situación que han pasado en este año y medio, segundo, pues son actividades en este nivel de transmisión comunitaria que tenemos, no tan riesgosas. Lo que sí me cuesta pensar hoy, por ejemplo, son en partidos de fútbol a cancha llena, me cuesta pensar en recitales. Van con aforo a partir del 1 de agosto, ¿no? Claro, completos, pero con aforo y Más con difíciles de protocolos. controlar por las características Exacto. también. Ya vimos, perdóname, la aglomeración que hubo en el clásico sin público todavía, ¿no? Esos movimientos de los clásicos Mismo lo que pueden vimos ser en la riesgosos. Eurocopa, que hubo mucha discusión sobre lo que se vivió, a una Europa saliendo de la pandemia, ese tipo de actividades pueden llegar a retrasar aún más. Entonces sí creo que es momento de empezar a abrir actividades para monitorear esta convivencia que vamos a tener. Ahora, con la epidemia controlada, es momento sí de abrir actividades. Hay otras que van a quedar para el final, masivos espectáculos, con muchísima gente, muchas horas, canto, baile. Entonces, eso lo veo más complejo. Pero el resto de actividades creo que Santiago, es momento de ¿pensás que el empezar a ver gobierno- cómo es esa convivencia. ¿Pensás que el gobierno fue receptivo con las opiniones de ustedes, los científicos, o quedó un debe ahí? Yo creo que digamos, se hizo un balance, digamos. Muchas de las medidas fueron aceptadas, hubo receptividad, otras no, y creo que las que no se tomaron fueron decisiones políticas en base a otro tipo de parámetros. ¿Y digamos. pesaron en la situación epidemiológica? ¿Cómo, perdón? ¿Pesaron en la situación epidemiológica esas medidas que no se tomaron, que tú haces referencia? Yo creo que sí, tuvimos una curva epidemiológica muy larga, fueron más de 6 meses de ola, fue la más larga del mundo, el país estuvo a tope de casos por millón de habitantes y muertos por millón de habitantes durante varias semanas. Eso indica que probablemente si se hubieran tomado medidas un poco más restrictivas, tanto a nivel de gobierno como a nivel social, yo siempre dije, siempre lo sostuve, que la responsabilidad individual era el primer paquete de medidas, siempre lo sostuve. Pasa que en un momento no da abasto. Y es necesario un liderazgo del gobierno para que esas medidas se puedan cumplir. Pero yo coincido con el doctor Medina que al final del partido Uruguay va a salir con buena nota. Con buena nota, pero sí creo que la curva fue extremadamente larga y dolorosa, ¿no? Santiago, recién vos hablabas de que vamos a tener que convivir con el virus, que va a formar parte de nuestra nueva normalidad. ¿Pensás que teniendo en cuenta eso y la buena efectividad de la vacunación y lo avanzados que estamos y demás, y que el objetivo de la vacunación es justamente no llevar a una internación o casos graves, que va a empezar a cambiar la modalidad de las cuarentenas? Hago referencia a cuando uno se contagia, la cantidad de días que tiene que estar dentro de casa, o si uno es contacto, todo aquello que nosotros conocíamos, que capaz que teníamos un amigo de un amigo que tenía dudas de tener COVID y ya nos encuarentenábamos. Eso va a ir cambiando. Si yo mañana tengo contacto con un positivo y estoy vacunada, ¿voy a tener que seguir quedándome en casa hasta hacerme a los 7 días el hisopado? ¿Crees que va a cambiar? Yo creo que va a ser algo paulatino, digamos. O sea, hay medidas que llegaron para instalarse definitivamente, por suerte, el uso de tapabocas en época invernal, el no ir a trabajar con síntomas respiratorios, cosa que para nosotros era algo normal, y en otros países del mundo era completamente impensado. Cualquier síntoma respiratorio implicaba quedarse, Uruguay no. Entonces creo que en ese escenario sí creo que esas medidas van a quedarse. Lo otro creo que va a ir desapareciendo. Me parece, a medida que empezamos a convivir con el virus, seguramente se vuelva un virus estacional. Ya hay algunos indicios de literatura científica que indican que va a ser un virus estacional. ¿Sí? Hay mayor propagación durante el invierno que durante el verano. Entonces seguramente nos comportamos con un virus estacional más. Hay que ver qué tanto dura la inmunidad, si va a ser necesario un refuerzo anual. Pero creo que el tema de la cuarentena y los test al 7º día, creo que eso va a ir desapareciendo a medida que la gravedad de la infección se vaya reduciendo en función de la vacunación. Bien. A ver, y si tuvieras que describir cómo va a ser el comportamiento en la inmunidad de rebaño, porque todo el mundo habla de la inmunidad de rebaño, pero ¿cómo nos tenemos que imaginar nuestra vida cotidiana con una inmunidad de septiembre para adelante, el verano, por ejemplo? Bien, tenemos dos ventajas y una desventaja. La desventaja es la variante Delta. Esa es el gran signo de interrogación sobre el que poner la lupa. La gran ventaja es que estamos sintiendo un control de la epidemia en el invierno y en el verano, ante la baja de la transmisión del virus, por esto que hablamos de estacionalidad. Entonces,
uno no esperaría olas grandes en el corto plazo, sino más bien un comportamiento tipo brote, brotes pequeños, pequeñas olas que serán fácilmente controladas. Entonces, un escenario posible y plausible es ese, digamos. La ocurrencia de casos van a seguir, creo que estamos lejos todavía del caso cero de forma prolongada, creo que es una utopía, pero sí creo que la inmunidad de rebaño, hoy estamos en 60% de personas con 2 dosis, con este tipo de transmisibilidad del virus y con este tipo de efectividad de vacunas precisamos más de un 80% de la población vacunada, todavía falta, es decir que lograremos esa inmunidad colectiva sobre el fin de año probablemente, que insisto, no va a erradicar el virus, Claudia, entonces lo que va a hacer es bajar los niveles de transmisión. Va a seguir habiendo casos, ¿sí? Pero la gran mayoría de los casos van a ser leves, incluso asintomáticos, y muy poquitas, uno espera, hospitalizaciones y muy poquitas muertes, sobre todo, asociadas al COVID-19. Eso que se decía en un principio de todos lo vamos a tener, ¿crees que es real? Sí, porque a la larga yo creo que sí, porque las vacunas, vuelvo al principio, no son vacunas esterilizantes. Una vacuna esterilizante, que es hasta donde se apunta ahora, que son las vacunas de tipo nasal, en la próxima etapa, que realmente es así, van a erradicar el virus, yo lo creo, pero las de intramuscular, digamos, no, y permiten el contagio, y permiten el contagio del virus, por lo tanto, si permite el contagio del virus, permite la transmisión del virus. El virus se transmite constantemente, en algún momento todos nos vamos a contagiar, es así, todos vamos a tener anticuerpos en algún momento, por vacuna y además por la infección natural. Respecto a la vacuna nasal, Claudio, vos preguntabas recién. Claro, porque decías que es más segura que la otra. O sea, En realidad es más efectiva. Es más efectiva para erradicar el virus. Digamos, la vacuna intramuscular lo que hace es generar una respuesta inmune que se concentra básicamente en lo que es a nivel pulmonar. Entonces impide que el virus infecte a nivel del sistema respiratorio bajo. Entonces impide obviamente enfermedad grave. Pero no impide la replicación a nivel nasal, ¿sí? Que es lo que permite el contagio. Por eso es un virus que... La puerta de entrada, digamos. La puerta de entrada. Claro. Entonces la vacuna esa no es efectiva lo mataría al entrar, hablando en criollo. Exacto. Y la otra vacuna nasal lo que hace es generar una respuesta inmune a nivel oral que impide que el virus entre y se replique, lo primero que se replica es en la nariz. Entonces, es realmente un bloqueo a la infección. ¿Y de qué esa avanzado manera, se está con eso? hay 6 vacunas en etapa, bueno, clínica. ¿Israel se la habían aplicado o no? No era una vacuna, no, era creo. una antiviral. Ah, antiviral. Antiviral. Hay 6 vacunas en fase 2 y 3 de estudio. Incluso Oxford tiene una, Pfizer tiene otra. Porque es lo que se viene, la nueva generación de vacunas justamente para erradicar el virus porque impide la infección y impide el contagio directo. ¿Llegaríamos a una tercera dosis con esa vacuna? Creo que estamos lejos todavía. Ajá. ¿Y sabés si el gobierno está ya trabajando en ese sentido como para adquirirlas? Con ese tipo de vacunas no, porque son vacunas que están todavía en fase de estudio. Son vacunas, insisto, de lo que se viene, lo próximo. Todavía no hay ninguna aprobada, ni cerca de aprobarse. Pero sí hay que insistir en esto. Este tipo de vacuna es realmente lo que va a erradicar. Permíteme, hablando de los ensayos clínicos, también hay una carrera por elaborar medicamentos, pastillas que ayuden al tratamiento. ¿Cómo se está avanzando en ese sentido en el mundo, en esta carrera por, bueno, justamente el tratamiento por el COVID, no solo para la prevención? Bueno, lento porque los antivirales, el desarrollo de antivirales es un tema bien complejo. No es lo mismo desarrollar antibióticos para bacterias que antivirales. De hecho, si hacemos un repaso de los grandes problemas de salud pública a nivel infeccioso son virus, ¿sí? Hoy a nivel de FDA hay 2 tratamientos aprobados, uno es el Remdesivir y el otro es el Trastuzumab, que es este anticuerpo, que es un anticuerpo contra la interleucina 6, lo que hace es impedir una inflamación a nivel pulmonar. Pero es lo único que hay, a nivel aprobado es lo único que hay, en este año y medio de desarrollo y estudio y mucho dinero, solamente eso hay. Pues es un proceso lento. La solución es la vacunación. Santiago, yo te quería preguntar, porque obviamente volvemos a las actividades, hay un afloje, obviamente por lo que es el descenso de casos, y a mí hay gente que me pregunta, dice, yo estoy vacunado, pero resulta que mi hermano, o mis sobrinos o mis primos no lo están. ¿Cómo tengo que actuar? ¿Podemos volver a integrarnos o vamos a entrar en esa fase discriminatoria de decir a mi casa solamente entran los vacunados y un amigo no lo está, yo prefiero no recibirlo? ¿Qué pasa con esto en ese momento de afloje donde empieza todo a movilizarse y la gente empieza a interactuar más? ¿Tenemos que ser discriminatorios o podemos interactuar? La clave, Daniel, es seguir cuidándose. Entonces, eso es lo primero. Entonces, eso implica que la interacción entre personas no vacunadas y personas vacunadas
debe seguir los mismos parámetros que hasta ahora. Bien. Distanciamiento y tapabocas, sobre todo ante la posibilidad de rebrotes, que los va a haber, porque las epidemias se comportan así, hay rebrotes, y particularmente con la variante Delta, que es esa variante de altísima transmisibilidad, que en un contexto de afloje, como decías tú, de entre personas vacunadas y no vacunadas, no uso de mascarilla, distancia, eso favorece obviamente la transmisibilidad. Entonces, en un contexto de vacunación parcial de la población, 60%, debemos seguir manteniendo ese tipo de discriminación, entre comillas, pero es inevitable, hasta tanto no cubramos a la mayor cantidad de gente posible y tengamos en cuenta que esto no es una gripe. Esto no es una gripe. Esto Claro, es El incluso- problema es la más grave que interacción una gripe. en los espacios públicos, ¿no? Con estas personas, porque si yo voy a un bar no puedo elegir Claro. que entre o no una persona vacunada. Incluso estamos hablando de la Delta, pero podrán venir otras variantes también, ¿no? ¿O qué está indicando el mundo? Lo que es el La variante comportamiento? Delta es la mejor versión del SARS-CoV-2 hasta ¿Sí? ahora. Es la mejor versión. Es la variante que va a ser dominante a nivel mundial, como no lo fue ninguna. Digamos, Estados Unidos, por ejemplo, tiene 4 o 5 variantes que compiten entre ellas. A la larga de Delta, ya casi lo es en Estados Unidos, va a ser la variante exclusiva. Y por tanto, para desplazar una variante en el contexto global es muy difícil. Muy difícil porque ya se está logrando con la vacunación controlar Exacto. la mutación del virus, ¿no? O sea que el virus madre sería el Delta. Digamos, la variante dominante madre. va a ser Ahí va. esa. Y la importancia de la vacunación a nivel global, antes de empezar terceras dosis para los países que ya están vacunados, es justamente evitar, primero, el daño que hace sanitario en los países no vacunados y segundo, la aparición de variantes con mejoras todavía, más que la Delta, que compliquen mucho más la Ahí recuperación. va. Bueno, ya en el cierre una cosa cortita, porque otra vez Moratorio dijo que era trascendente la vigilancia epidemiológica, ¿no? Que desde el mundo científico se le pedía al Estado fondos, ¿no? Porque la verdad es que ahora lo hacen con donaciones que consigue el Pasteur, la Universidad de la República. ¿Y qué tan trascendente es la vigilancia epidemiológica post-ola, digamos, ¿no? Porque ahora estamos bien, Ujú. pero eso es un trabajo silencioso que hay que seguir haciendo. Es decir, Bueno, ¿cuál es tu mirada respecto a la responsabilidad del Estado en esto? yo creo que hay que invertir dinero en eso, en la vigilancia epidemiológica. De hecho, el país lo hizo siempre con influenza. Digo, a nivel de gripe, el seguimiento de las cepas anuales se hacía con vigilancia epidemiológica a nivel del Ministerio de Salud Pública. Siempre se hizo. Con fondos del Estado. Con fondos del Estado. O sea, este caso lo hace básicamente el Instituto Pasteur en la vigilancia epidemiológica. Es una herramienta necesaria para justamente detectar la aparición de variantes que puedan llegar a cambiar el escenario, como fue la P1, como lo puede ser la Delta, pero creo que es necesaria la vigilancia, pero se ha hecho históricamente en el país. Bien, gracias Santiago por Un venir, placer. ha sido un placer, sos muy claro y la verdad que seguramente en casa nos sacamos un montón de dudas que tenemos con esto, ¿no? De que ya nos parece que bueno, el tapabocas hay que usarlo de acá es un viaje de ida Llegó el para tapabocas, quedarse, ¿no? ¿no? Es Creo lo que llegó último para que se quedarse. va a ir, Sí. si en algún momento se va. Y en algún Exacto. momento se va, así que hay que irse acostumbrando, ya hemos encontrado la manera de que no se empañen los lentes. Bueno, y- es una buena noticia para aquellos que buscaron la manera de hacer el peso vendiendo tapabocas. Es verdad. Una buena noticia Es porque va a seguir cierto. estando. Hay una industria ahí Por que se suerte mueve. bajó el precio, ¿no? Porque se acuerdan Sí, al principio. Y ¿no? bajó. Carísimo, Eran carísimos. El alcohol, ¿se acuerdan con el alcohol en gel salía una fortuna también? La Bueno, gente después- se peleaba en el Es supermercado verdad, para es comprar. cierto. Falta esto que todo. Gracias, Santiago, en serio, por Un venir. placer. Gracias. acompañarnos.